bloque de MB Noticias y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a los, voy a decirlo bien, con muchísimo gusto a Natalia Argencio, directora de INAU en representación del Frente Amplio. Natalia, un gusto que estés acá con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias, Pilar. En los últimos días y semanas quizás podríamos decir que se ha advertido sobre la falta de recursos que se ha dispuesto para cumplir con algunos compromisos en primera infancia, que incluso tú has dicho que algunos planes del gobierno están paralizados por la falta de recursos. ¿Llegaron esos recursos? ¿Hay avances? No. Al momento tenemos un estancamiento total de lo que es la ampliación de cobertura del Plan CAIF, ¿no? De lo que fue la planificación del año 2021, donde se identificó la necesidad de niños, niñas y adolescentes, niñas y niños de 0 a 3 años que no asistían a ningún centro de atención de primera infancia y se encontraban en los quintiles más bajos respecto a lo que es situación de pobreza. Respecto a esa necesidad que se identificó, la cantidad de dinero que se aportó desde la rendición de cuentas en 2 oportunidades, o sea, solamente fueron inyecciones presupuestales extraordinarias, quiero decir, por única vez, ¿no? Y la que fueron 50 millones de dólares en el año 2022 y 50 millones de dólares en el año 2023. La planificación que hizo INAU para cubrir a la mitad de esos niños y niñas. 17.000 niños. Exactamente. A la fecha hay menos de 3.000 niñas y niños de 0 a 3 años, de esos que se habían identificado que necesitaban ser atendidos, son los únicos que accedieron. Pero por otra parte tenemos CAIF vacíos, centros construidos vacíos, tenemos centros en construcción. ¿Y qué pasa que no se llega por lo menos a ampliar la cobertura con esos centros vacíos? La realidad es que el Ministerio de Economía y Finanzas no otorgó la necesidad presupuestal para poder cumplir con ese plan de ampliación de coberturas. O sea, el Ejecutivo en el año 2021 dijo, vamos a priorizar la primera infancia, esa fue la postura del gobierno. ¿Da? Por supuesto que yo desde mi rol de oposición acompañé esa ampliación de cobertura, pero a la fecha no se otorgó el presupuesto para sostenerla. Fue una inyección para iniciar este plan de ampliación de cobertura. O sea, se hizo el diseño, se identificó los lugares que se necesitaba construir, ¿no? Y después no hubo dinero para poder sostenerlo. ¿Qué quiero decir? Sostener el funcionamiento de un centro se transfiere dinero por mes. Hay que pagar la luz, el agua, los salarios. O sea, a eso me refiero. De los 110, porque más temprano veíamos algunas cifras, de los 110 que se proyectaron, 30 se construyeron y esos 13 no están funcionando. ¿Es así? Es así, esas son las cifras a nivel de lo que es construido. Después tenemos un total, si miramos todas las aperturas pendientes, son 26 aperturas pendientes a la fecha. No quiero entreverar con números porque lo que tenemos que entender es que se identificó una cantidad de niños, niñas de 0 a 3 años a atender y la realidad es que se atendió el 10%, menos del 10% de lo que se identificó que necesitaban ser atendidos. Y se hizo una planificación de cómo atenderlos en INAU, que decía 110, apertura de 110 centros, que no son construcción de 110 centros, pueden ser a través de alquileres, y otro tipo de modalidades para brindar ampliación de cobertura. También otra de las cosas que esto lo impulsé con mi equipo fue las duplas técnicas en territorio para aquellos centros donde no hay asistencia, es baja la asistencia de niños. Hay muchos territorios donde la inasistencia no es igual a que no se necesite, sino que es igual a una situación de vulneración socioeconómica que hay que atender. ¿Que no van por qué? Y bueno, la situación de la pobreza infantil es muy grande, ¿no? La mayoría de los hogares donde hay niños y niñas que están bajo la línea de la pobreza son hogares que tienen jefas de hogar. Entonces, si estas mujeres, que muchas son muy jóvenes, no pueden salir a trabajar o no pueden cuidar, no tienen un sistema de cuidado, difícilmente puedan acceder al mercado laboral. Entonces, esa realidad, la realidad de la pobreza infantil es lo que deberíamos estar atendiendo con una mirada integral. Entonces, miro el territorio, miro las cifras de pobreza infantil que tiene nuestro país y tengo que salir a atenderlo. Estamos hablando de que esa plata no llegó, ¿va a llegar? No lo sé. En enero
se solicitó el último oficio que salió de INAU al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitaron la necesidad mínima de 1.863 millones. Me dijeron, por favor, no digas cifras, ¿no? Mucho dinero. O sea, eso de dinero se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, ¿quién hace esa gestión? Es el presidente de INAU, porque es siempre el Ejecutivo. Es siempre el oficialismo, obviamente, quien coordina directamente. Y digo, yo he solicitado información desde octubre, que cerró la rendición de cuentas y ya sabíamos que no iba a haber presupuesto. Y bueno, y el último el oficio que se envió en enero, tampoco he obtenido respuesta. Quiero decir una aclaración respecto a todos estos miles de millones que se necesitan, porque decir 1.800 millones es mucho dinero. ¿De dólares o de pesos? De pesos. 1.800 millones de pesos para llevarlos son casi 35 millones de dólares. Eso es la necesidad mínima que está poniendo, hoy solicitó INAU al MEF. No existe un... Perdóname, para funcionar esos 110 centros que se necesitan, nuevos. No, exacto, para terminar la ampliación de coberturas de lo que está en marcha. Bien. De lo que está en marcha, que no es cubrir los 17.500. Tenemos hoy de las 3 categorías es todo lo que está construido, lo que está en construcción y todos aquellos centros que construyeron salas móviles, que ya hay convenios para ampliar porque tenían en el edificio tenían disponibilidad edilicia y también para contratar estas duplas técnicas en 174 centros CAIF. O sea, para esto que ya tiene un camino realizado, ya tiene un expediente, ya tiene una organización de la sociedad civil, ¿no? Para todo, o ya tiene un territorio identificado con un inicio de un proceso, para eso se solicitó estos 1.800 millones de pesos. ¿Qué quiero decir? Que el déficit está para el año 2024 y para el año 2025, porque una vez que cierra la rendición de cuentas, no hay posibilidad de recibir más dinero a no ser por un refuerzo presupuestal. Pero un refuerzo presupuestal, o sea, un extra que el Ministerio te otorgue para llegar a fin de año, es mucho pedir 1.800 millones. Voy a cambiar de tema, no porque la infancia no preocupe, sino porque, bueno, hay otros temas preocupantes dentro de lo que es el INAU y es el sistema de protección. Que desde el sindicato se ha anunciado como que hay situaciones críticas en el sistema de protección en centros de 24 horas. Hubo hace unas semanas incendios, se habla de niños y de niñas que están en ese sistema de protección y que salen y que pueden estar vinculados a redes de trata. Una situación realmente difícil. ¿Cómo la definirías en estos momentos? ¿Está siendo un Estado protector de esas infancias? Realmente el sistema de protección está en crisis y el Estado hoy no protege. Esa es la realidad. El 1% de las niñas, niños y adolescentes del país, que estamos hablando más de 8.500 aproximadamente gurises y gurisas, viven hoy en el sistema de protección. O sea, el 1% de las niñas en nuestro país es muchísimo. Las situaciones de crisis... ¿Por qué? Recibimos más de 56.000 oficios del Poder Judicial el año pasado. Oficio del Poder Judicial, el Poder Judicial golpea la puerta de INAU y dice, por favor, miren esta situación porque hay presunción de vulneración de derechos o hay vulneración de derechos. Abuso sexual, violencias, pobreza. Y ahí es donde miré los indicadores muy detenidamente. Se duplicó el ingreso por causal pobreza en el sistema de protección. Del año 2020 era el 10% aproximadamente y en el año 2023 subió al 20%. O sea, las familias pierden la capacidad de cuidar a sus hijas y sus hijos por condiciones de pobreza. Entonces, realmente como Estado no se está protegiendo. Entonces, hay que mirar con una integralidad muy grande. ¿El sistema de protección está en crisis? Sí. La semana pasada, entre enero y febrero, tuvimos 3 incendios, hogares inundados, hogares sobrepoblados, tenemos hacinamientos porque la demanda es mayor a la disponibilidad que hay, tenemos déficit de recursos humanos. Tenemos una alta medicalización, o sea, 1 de cada 3 gurises y gurisas que están en el sistema de protección está medicalizado, pero no hay acceso a salud mental. ¿Y quién da la receta?
Tener acceso a salud mental me refiero a psicoterapia. Que se contrate un psiquiatra y lo atienda una vez por mes y lo medique no es una intervención para atender una situación psicoemocional, por ejemplo, de un abuso sexual. Una situación de abuso sexual, el juez deriva la situación a INAU ingresa al sistema de protección, pero no hay acceso a psicoterapia, no hay acceso psicoemocional, no hay suficientes recursos humanos para acompañar ese proceso. Esta niña o este adolescente, la mayoría de las violencias sexuales está en niñas y adolescentes, eso es así. La mayoría, cuando ingresa, al no tener el acceso a salud mental, puede generar una crisis de auto y heteroagresividad, y esta crisis puede desencadenar un ingreso a una hospitalización. Entonces la hospitalización tiene un costo de 7.500 pesos por día. Entonces, ¿y cuánto sale un abordaje a una psicoterapia, o sea, a un psicólogo, a un fonoaudiólogo, por las alteraciones del desarrollo que produce la violencia? Esto tiene un costo de 10.000 pesos por mes. Entonces, realmente estamos invirtiendo en no proteger. Claro. Y recién me quedé enganchada con una cifra, sé que hay muchos temas, pero dijiste que 56.000 oficios del Poder Judicial para protección a las infancias. Sí. Parte es por pobreza y el resto es... Por vulneración de derechos. ¿Y quedan adentro, quedan viviendo? Tenemos la mitad en residencia y la otra mitad en contexto familiar, con déficit de recursos humanos tanto para el seguimiento de los que están en residencia como para los que están en contexto. En contexto quiere decir con familia extensa, puede ser la tía, la abuela, claro, algún familiar, o sea, alguien de su núcleo familiar, o las propuestas de familia amiga o familia por afinidad. Te quería preguntar también, porque bueno, le hemos dado esta semana sobre una denuncia que bueno, ahora se volvió contra el INAU y el Ministerio del Interior proveniente de 33 con respecto al caso de Ángela Costa, que bueno, tenía, bueno, no sé si concretamente estaban bajo el sistema de protección de INAU. La madre denunció bueno, que murió en circunstancias no aclaradas, se supone que puede estar vinculado a presunta red de explotación, pero dijo que había otras niñas de 12, 13, 14 años que salían de los centros de protección del INAU. Eso se está siendo investigado justamente iban y entraban vinculados a redes de trata. ¿Esto está haciendo ahí? ¿Hay novedades de eso? ¿Están siguiendo? ¿Quién lo controla? Tenemos, lamentablemente, no hay seguimiento porque desde INAU se hace la denuncia en Fiscalía, algunos casos que llegan a ser denunciados, que están en el marco, en la órbita de la explotación sexual, pero luego es Fiscalía que sigue con ese proceso de investigación. El caso del que haces referencia en la ciudad, en el departamento de 33, INAU presentó la denuncia en Fiscalía en el año 2020 y hasta la fecha, en el año 2020 y hasta la fecha no hay novedades respecto, no hay avances respecto a la situación que fue denunciada, que involucraba más de 15 adolescentes, mujeres y varones del departamento de 33. Ángel murió, ¿qué pasa con los otros? ¿Siguen bajo el sistema de protección? Hubo 2 fallecimientos de ese grupo de adolescentes que se analizó como presunción de explotación sexual y lamentablemente no avanzó la situación, porque tampoco hay, no solamente desde el fiscal, o sea, la explotación sexual se tiene que atender por un lado como un delito, ¿no? Y ahí corresponde al Poder Judicial y a Fiscalía el abordaje, y desde INAU en todo lo que es la intervención para restituir derechos y poder reinsertarlos, protegerlos primero y poder reinsertarlos en la sociedad. No. Lamentablemente de explotación sexual no se ha avanzado absolutamente nada y respecto a la intervención. Sí se ha avanzado en la detección y la presunción que hacen los equipos cuando ingresa un adolescente, puede ser con un oficio del Poder Judicial o con una captación en programas de situaciones de calle también. Pero esta captación y este ingreso al sistema de protección de esa situación de vulneración de derechos luego no tiene la intervención oportuna y eso lo deja también en una situación de vulnerabilidad dentro
o sea, del sistema de protección. Una vez que ya se identificó que podía ser víctima de explotación sexual, una vez que ingresan al sistema de protección también tienen riesgo de seguir siendo víctimas de explotación sexual. Y una cosa que me parece importantísimo destacar, lo que tú hacías referencia, Pilar, de las salidas no autorizadas, que yo siempre lo puse como un indicador de vulneración de derechos dentro del sistema. Las gurises y los gurises salen, ¿tá? Pero no es que salen, no avisaron y vuelven y fueron a la plaza de esquina. No, pasan meses sin retornar al sistema de protección. Y esas salidas no acordadas, que el año pasado fueron más de 1000 niñas, niños, adolescentes que salieron y salieron más de 9000 veces, o sea, es mucho la cantidad en todo el país, sí. En todo el país. Esos son los números de, cuando digo la cantidad de veces que salieron, es porque un adolescente o un niño inclusive puede haber salido más de una vez. Entonces, eso crece la cantidad de exposición a riesgo que se están sometiendo. Tuvimos un caso hace un par de meses en la ciudad de San José, donde un adolescente había tenido una salida no acordada y estuvo durante 8 meses, realmente no se sabía dónde estaba y fue la policía quien la encontró y se encontraba en un apartamento siendo explotada sexualmente. Y esas son situaciones que no podemos darle la espalda, estoy hablando de gurisas de entre 12 y 14 años. Es realmente preocupante que eso pase dentro del sistema de protección y que esos 56.000 oficios que llegaron del Poder Judicial no se miren, no se observen como, bueno, hay que atender esta situación, pero hay que atenderla ahora, no seguir planificando para atenderlas más adelante. Natalia Argencio, muchísimas gracias por esta información, por estos minutos acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que es muy compleja la situación para tratar de transmitirla, ojalá que haya podido ser clara. Preocupante. Es muy preocupante.